Alegre la mañana que amanece el sol, que amanece el día. Muy buenos días, pueblo de Dios, pueblo sacerdotal, pueblo profético, pueblo de la realeza, o rey o pastor. Hoy hemos amanecido con una de las grandes solemnidades de la Iglesia Universal, la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Siempre Virgen María, dentro de la segunda semana del tiempo del Adviento. Buenos días a todos ustedes, feligresía de toda la parroquia, de toda esta comunidad parroquial Cristo Salvador, de toda nuestra arquidiócesis de San Salvador, de todo el país El Salvador y de otros lugares donde nos escuchan esta reflexión. Bendiciones también a ustedes, porque son hijos e hijas de Dios y hijos y hijas de una madre, la Santísima Virgen María, hoy en la invocación de la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción de la Virgen María, el 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabili Deus del Papa Pío IX, proclamó el dogma de fe que nos revela que por la gracia de Dios la Virgen María fue preservada del pecado desde el momento de su concepción, es decir, desde el instante que María comenzó la vida humana. Las devociones a la Inmaculada Virgen María son numerosas y entre sus devotos se cuenta a San Francisco de Asís y San Agustín. Me alegro en el Señor con todo el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestidura de salvación, me cubrió con un manto de justicia, como la novia que se adorna con sus joyas. Queridos hermanos y hermanas, las lecturas de este día tan solemne de la Inmaculada Concepción, la Bienaventurada Virgen María, tomada del libro del Génesis del Antiguo Testamento, capítulo 3, del 9 al 20, y el Salmo responsorial del Salmo 97, y la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, del 3 al 12, y el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, 26-38. Vamos pues hoy a comenzar pues con esta reflexión en esta solemnidad del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Vamos a cantar el canto inicial, Oh María, Madre mía, página 109. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadnos y llevadnos a la patria celestial. Con el ángel de María las grandezas celebrar, transportados de alegría sus finezas publicar. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadnos y llevadnos a la paz
excelso, dulce imán, salve hechizo de este suelo, triunfadora de Satán. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadnos y llevadnos a la patria celestial. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de la salvación según el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, 26-38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, honor, Señor Jesús. La palabra de Dios, escuchada, este mensaje que el Señor nos transmite. ¿Qué dice el texto? ¿Y qué me dice el texto? ¿A qué me está interpelando hoy el texto de estas lecturas indicadas en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de María? Hoy te bendecimos, Padre, por Santa María Virgen, la llena de tu gracia y favor, la Madre Inmaculada de Jesús, y unimos la espera y la esperanza de la venida de Cristo, el recuerdo de su Madre bendita, que es toda ella al viento. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravilla. Grandes cosas se cantan de ti, María, porque de ti ha nacido el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Amados hermanos en el Señor, la fiesta del comienzo absoluto, la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, nos dice ciertamente del clima del tiempo del Adviento. Estamos celebrando, amados hermanos, la alegría, el gozo, el jubileo, la venida del Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él va a ser el protagonista de nuestra fe, de nuestra alabanza, pero también recordamos que Dios puso junto a Cristo a su Madre, la que lo esperó, la que le dio luz, la que lo mostró a los demás. Hermanos, la fiesta de la Inmaculada Concepción de María surge
en el oriente en el siglo VII y VIII, y luego se extendió también por el occidente en el año de 1854 por el Papa Pío IX. Declaró dogma de fe que María, por singular privilegio, fue preservada de todo mancha de pecado, ya desde el momento de su concepción. Por eso, en la Biblia, uno de los primeros libros, establezco la hostilidad entre tu estirpe y la de la mujer. Cuenta de un modo poético y popular el origen del mundo y de la humanidad. Lo principal que quiere afirmar es que el inicio de todo, del cosmos, de la familia humana, es la iniciativa de Dios. Por eso hoy leemos las consecuencias del primer pecado de la humanidad, que ha quedado herida y ha perdido el equilibrio y armonía inicial. Es vivo y expresivo del diálogo. Adán echa la culpa a Eva. Eva a la serpiente, y la serpiente recibe de Dios el castigo de tener que arrastrarse por tierra. El primer libro de la Biblia, el Génesis, interpreta como consecuencia del pecado y castigo de Dios lo que sucede de negativo en la vida natural. Que el hombre tenga que ganar el pan con su sudor de su frente, que la mujer sufra dolores en el parto, que la serpiente sea un animal que se arrastra por tierra. Pero Dios no cierra del todo la puerta. Ya en el momento de la primera caída, anuncia la salvación. Por eso dice, establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Aparece una mujer en el horizonte de la salvación, la bienaventurada siempre Virgen María, la que va a ser en verdad madre de los vivientes, porque obedeció a Dios, no como Eva que le desobedeció. Amados hermanos, qué importante todo esto para nosotros, un conocimiento que nos abre, nos forma y nos da más conciencia. Por eso continuamos pues con esta reflexión y podríamos decir en la carta de los Efesios de San Pablo, en la segunda lectura, nos eligió en la persona de Cristo, dice Pablo, antes de creer el mundo. La carta a los Efesios es una de las ciudades del Asia Menor, en la actual Turquía. San Pablo dedicó mucho tiempo y cuidados a la comunidad cristiana que le había fundado ahí. Hoy leemos el comienzo de la carta que les escribió desde la cárcel en Roma hacia el año 62. Es muy interesante, es un himno lleno de entusiasmo, en donde se muestra la iniciativa de Dios en la historia de la salvación y nuestra respuesta de alabanza. Bendecido a Dios, ¿por qué? Porque Él nos ha bendecido en todas clases de bendiciones. Hace unos días el Papa hablaba de las bendiciones y es importante dar bendiciones a todas las personas, los sacerdotes, los obispos, los diáconos. Y qué importante que la gente también pida la bendición. Las dos direcciones, la descendente y la ascendente, se encuentran y se recapitulan en la persona de Cristo. La bendición que nos ha hecho Dios es que nos ha destinado a sus hijos e hijas, santos y santas, e irreprochables, herederos
con Cristo Jesús. Por eso el Evangelio de hoy nos dice las palabras del ángel Gabriel: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. La escena de la Anunciación a María, una de las más hermosas, significativas del Evangelio. La leemos varias veces al año, en grandes fiestas marianas, pero siempre nos parece expresivamente interpelante para nosotros como un símbolo del diálogo de Dios con la humanidad en la historia de la salvación. Tenemos ahí pues la iniciativa, es Dios, que actúa por su Espíritu y envía como Salvador a su Hijo Jesús, o sea, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero esta iniciativa de Dios encuentra la respuesta de una humilde joven de Israel, que ha sido la elegida, la llena de gracia, que se muestra plenamente abierta a la palabra, disponible para la misión encomendada, y que así, sin saberlo, ella se convierte en la representante de todas las personas que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento han sabido responder lo que es el sí a Dios: hágase en mí según tu palabra. La mujer que supo decir sí a Dios, al sí absoluto y gratuito de Dios a María. Ella respondió con su sí, el fía de María, que también se puede decir que es el sí de todos nosotros. Aquí se empieza a dibujar el admirable retrato de esta humilde mujer, que luego a lo largo de su vida seguirá contestando a Dios: sí, hágase en mí según tu palabra, en otras circunstancias más difíciles. Su sí hace perfecto eco a la actitud de Cristo en su encarnación: vengo a hacer tu voluntad. Por eso San Lucas, pues, en sus escritos hace ver eso. Lucas hace énfasis en María, estuvo cerca de ella. El anuncio del ángel, el amén de María, no evitaron que luego en su vida tuviera ella dificultades y oscuridades, pero fue fiel hasta llegar a la escena cumbre de la madre, que se mantiene presente, recia y silenciosa, pero creyente, al pie de la cruz donde está muriendo injustamente su hijo. Por eso se nos presenta como la mejor maestra para todos. Los que en la historia han dicho, siguen diciendo el sí, el fía de María. Ese sí a Dios. Personas que probablemente no lo veían todo claro, que pasaban por dificultades, pero se fiaron de Dios y dijeron con decisión como María: hágase en mí según tu palabra. Queridos hermanos, vemos pues ahí pues todo lo que las lecturas nos han dado, y por eso en esta primera lectura del Génesis, es en el capítulo 3 del Génesis, se describe el drama más profundo de la humanidad, la caída original que introduce la muerte en la creación tras la consumación del pecado por Adán y Eva. Hay un momento de silencio en el que se oye solo a Dios acercarse por el jardín. No es precisamente motivo de fiesta y de encuentro. Ahora Adán se oculta, pero la voz interpela: ¿dónde estás? Adán sale de su escondite, pero no responde a la pregunta, mostrando que no está a la altura, no está ya en Dios. Sus palabras dan testimonio de esa triste realidad. En primer lugar, declara abiertamente que le domina el miedo,
la vergüenza. La criatura hasta hace bien poco libre se siente ahora esclava. Luego directamente manifiesta el estado de soledad en el que vive. La relación con la mujer y la creación, antes fundada en amistad y la ayuda recíproca, ahora está sujeta al engaño, la sospecha, la oposición, frente al Creador que había gozado con la belleza de la creación. Aparece un universo hecho triza, radicalmente afectado por el mal. Después de escuchar a los tres culpables, Dios pronuncia la sentencia. ¿Cuál es la sentencia que ha seguido desde el comienzo del desarrollo del drama sagrado? Esperaría la condena a muerte. Por el contrario, se propone un castigo que aparece como un camino de purificación en vista a una salvación prometida. Dios, que comienza a revelarse como el misericordioso, se ha puesto de parte del hombre contra la serpiente, símbolo del mal que recibe la maldición. La humanidad, queridos hermanos, será ciertamente herida, pero solo en el calcañar, es decir, en una parte vital y fácil de curar. La serpiente, por el contrario, será herida en la cabeza, derrotada definitivamente. Por eso se ha definido al como proevangelio, primer anuncio de la victoria del hombre sobre el pecado y la muerte. ¿Qué es esa victoria? Se atribuye al linaje de la mujer. La versión griega de los 70 comprendió el linaje en sentido individual. El primitivo cristianismo legó el texto en clave mesiánica como profecía de la encarnación de Cristo. La primera Biblia, la Biblia Vulgata, atribuye directamente a la victoria a la mujer. De ahí la difundida representación de María, aplastando con el pie la cabeza de la serpiente. Queridos hermanos, notemos finalmente pues el nombre nuevo que el hombre da a la mujer, Eva, madre de los vivientes. Podemos ver aquí la prefiguración de María, la nueva Eva, que coopera en la obra de la restauración de la humanidad pecadora, y Jesús la consignará como madre de la iglesia naciente, justo en el momento de su muerte en la cruz. Y luego la segunda lectura de la carta a los Efesios, San Pablo nos comenta y nos dice estas palabras, y podemos también meditar y reflexionar. Esta carta a los Efesios se abre con lo que se ha definido como el Magnificat de Pablo, el que está viviendo sus duros años de prisión por la fe, en cuanto tiene ocasión de escribir a otros cristianos. Deja brotar de su corazón en un canto de bendición y alabanza a Dios, invocando no como Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, sino como Padre nuestro, Señor Jesucristo. Cristo es el único mediador. Cristo es el Mesías, la plenitud, la espera de Israel. En el himno se exalta el plan de salvación, contemplando y no siguiendo una exposición ordenada y doctrinal, sino cantando admirado en sus múltiples facetas, por quien experimenta su actuación a partir de la propia historia personal. Vemos ahí pues cuanto Pablo refiere a sí mismo vale para cualquier cristiano de un modo premiante por María. En ella se realiza en plenitud el plan divino de hacernos santos y santas irreprochables ante Él por el amor, es decir,
consagrados exclusivamente a su servicio, separados de todo lo que es mundano y pecaminoso, irreprochable. Todo esto no por la capacidad humana, sino por puro don. Ningún mérito, esfuerzo o ascesis podrían jamás reparar el mal. Corrompe la humanidad desde su raíz. La reparación solo puede recibirse como herencia, o sea, como un bien recibido gratuitamente, pero que no nos hace responsables. Al celebrar hoy pues a la Santa María, la Virgen Inmaculada, no es un ser suprahumano, es la elegida para ser morada del Verbo Divino. Ha sido preservada del pecado original, en previsión de los méritos de Cristo, Redentor y Salvador. ¿Cómo reza la definición del dogma? En razón de su propia vocación. Por María llega al cumplimiento el plan de que nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos. Se trata de una expresión paulina que recoge una buena noticia. La vida del hombre no ha sido abandonada a su suerte, ni está destinada a la nada. Tiene un sentido, es vida de comunión con Dios, vida de plena libertad, en el amor, en la alabanza, en la gloria. Y el texto del Evangelio de Lucas nos comenta y nos dice el texto 26-38, los versículos, comentando la perícopa de la Anunciación en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Merecen particular atención dos grandes expresiones del saludo del ángel Gabriel a María. Entrando en su presencia, la llama la llena de gracia. Esta llena de gracia, el término griego es que charitomens. Repito, que charitomene. La explicación es bien. El significado de la palabra literalmente significa la agradecida. Esa es la palabra original, la agradecida. Por eso dice el ángel Gabriel, llena de gracia. La agradecida que ha sido colmada de gracia. María es la criatura humana redimida por Dios de un modo radical, perfecto. Su inmaculada concepción es obra de la gracia del Redentor, que ella ofrece a todos los hombres, la imagen, modelo de la vocación de la humanidad. Luego el ángel dice a María, el Señor está contigo, usando la expresión. Por eso San Lucas expresa, comenta, escribe mucho de María porque estuvo cerca. La expresión tan frecuente en el Antiguo Testamento que la ha acompañado al caminar del pueblo elegido a lo largo de los siglos. Por eso el Señor siempre ha estado con su pueblo. Por eso dice el pueblo, Dios camina con su pueblo. Aunque el pueblo no siempre ha estado con su Dios. Frecuentemente se alejó y dudó, se sintió abandonado, como en la ocasión emblemática de la rebelión del desierto, llegando a su culmen en aquella pregunta, ¿está Dios con nosotros? Aquí está, no, aquí está, aquí estas palabras asumen un sentido pleno, pero si el ángel dijera, tú estás siempre con el Señor, tú estás unida a Él en la medida en que es posible a una criatura. No se trata de un momento de gracia particular que lentamente se debilita. Al contrario, es una unión que se va haciendo más y más íntima. Queridos hermanos, las palabras del ángel Gabriel
están indicando al evangelista Lucas. María se turbó, dice, verso 29. No es el temor que tuvo Adán, consciente de su pecado. Aquí se trata del sagrado temor ante la misteriosa realidad de Dios. Es el sentimiento que invade tanto más a la criatura, cuanto más pura es en su perfecta humildad. María comprende la grandeza de la misión recibida, la gratuidad del don, la desproporción entre la propia debilidad, la omnipotencia divina. Estimados hermanos, el fiat de María, el sí que María da como respuesta, resuena como la alabanza perfecta de la criatura, eco fiel del aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Salmo 39, verso 8, con el que el mismo Jesús se adhiere a la voluntad salvífica de Dios. En el encuentro está dos obediencias, se cumple el plan de salvación. Por eso, hermano, en esta meditación pues podemos decir que en la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, más que hablar de María, sentimos el deseo de acercarnos a ella para que nos introduzca en el misterio de su virginidad, que es un misterio de silencio, en el misterio de su inocencia absoluta, que es un misterio de gozo, en el misterio de la pequeñez y de la humildad, del servicio. Por eso María ya está revestida con vestiduras de salvación. Tiene su vestido blanqueado en la sangre del Cordero antes de su nacimiento. Por eso el Padre Dios, de algún modo, la ha bautizado de antemano en ese misterio de la muerte y resurrección de Cristo, para presentarla al mundo. Tota pulcra significa toda hermosa. La fascinación de María está en ignorar su propia belleza, su humildad, su transparencia, que la hace vivir mirando fuera de sí misma toda donación. María, Virgen y Madre, queridos hermanos, imprime al misterio cristiano su aspecto más sugestivo, fascinante. Es un nostálgico reclamo a la pureza, a la inocencia. Incluso el hombre más experimentado en el mal fácilmente puede sustraerse a la fascinante atracción de la inocencia y de la virginidad. Nuestro amor a María esencialmente debe traducirse en el deseo de vivir profundamente, sinceramente su misterio. Deseo siempre más vivo, más hondo, sumergido en su pureza, como un bautismo en su inocencia para salir purificado, revestido con vestidura de salvación para cualquier alma. El contacto con la Virgen Santa es un contacto que purifica y salva. De algún modo es ya un contacto de la humanidad del Señor, que tomó carne en ella. Nosotros que nos sentimos tan pobres, frágiles, debemos lograr por la fe descubrir cada vez más el milagro de la presencia de María en nosotros. Oh María, toda santa, todo el paraíso se goza en ti. Con tu belleza consoladora reafirma nuestro corazón para que sepamos comprender la esperanza a la que Dios nos ha llamado, el tesoro de gloria que nos espera en la eterna comunión de los santos. Oh María, icono de la interioridad, te miramos en tu humilde y fiel y permanecer recogida
bajo la mirada de Dios, abandonada al poder del Altísimo. Hermano, por su maternal intercesión, haz que se derrame abundancia de gracia del Señor sobre todos nosotros en el mundo, sobre nosotros que contemplamos el inefable misterio de tu belleza, para vivir también nosotros profundamente, ahí donde mana con perenne juventud la fuente del amor. Oh Virgen purísima, que nos has engendrado en el Hijo unigénito de Dios, hijos tuyos de adopción, enséñanos el camino de la caridad sincera, de la humildad, del servicio, de la pequeñez y del celo infatigable, para que también nuestra vida sea fecunda en la gracia, a fin de que todos lleguemos a la presencia del Altísimo, santo e irreprochable por el amor. Debemos tener la contemplación también hoy en estas lecturas, en esta fiesta, la contemplación de la Inmaculada Concepción de María. Es tanto como decir fulgor de la aurora, preservada, inmune de la contaminación original. María fue llena de gracia desde el primer instante de su concepción. Ya desde el seno materno, el alma de María estuvo penetrada a la luz divina. Tras la noche de los largos siglos transcurridos desde la culpa de los progenitores, se alza esta estrella matutina, límpida, pura, transparente, inviolable, mientras en el cielo apunta la promesa del eminente día. Inmaculada significa visión del paraíso, aquella gracia que a ella le fue concebida en grado perfecto y sobreeminente desde el primer instante de su existencia terrena, y que a nosotros también no es dada, si bien en medida ciertamente inferior. Es solamente en prenda de la beatitud eterna, para el día que caerán los velos de la fe, que esconde la visión de Dios, y contemplaremos, hermanos, cara a cara al Señor. Queridos hermanos, la Inmaculada Concepción de María preanuncia el alba de aquel día eterno, nos guía y sostiene en el camino que todavía no se para de él. A este último fin, coronación de la vida de gracia, debe tender los anhelos de nuestros corazones y los más generosos esfuerzos de la fidelidad cristiana. Queridos hermanos, importante esta fiesta para nosotros. Por eso, hasta ese momento, nos podíamos haber engañado, pues ya se transparentaba en lo que solo era la aurora. Lo mismo la Inmaculada Concepción de María, primero, a lo largo de los siglos precedentes, se trataba del alba de Cristo, de los comienzos de la pureza y santidad, ya maravillosos, considerando que se realizaban en la naturaleza humana, pero aún oscuros respecto a Él. Por eso María es el culmen de la aurora, el surge del día, pero su luz ilumina todo. La Inmaculada Concepción de María distingue a María de los demás humanos solo para unirla más a Cristo, que pertenece a todos. Tras el decreto que estableció la venida de Cristo se da larga preparación, que ya la preparación lleva a María, porque ella es portadora de Cristo. Queridos hermanos, la preparación inmensamente
es la única obra de Dios mismo en este mundo. Se compromete con todo su amor, haciendo confluir en virtud de su gracia todo lo que en nuestros esfuerzos humanos hay verdaderamente buenos. Se plasma una naturaleza humana que será la suya. Amados hermanos, llega un día en que todo está preparado. En la Virgen Inmaculada todo se reúne para pasar de ella al Hijo. María es la figura absoluta y total. Y lo es para siempre, porque siendo Madre de Dios, es la que une al hombre, Dios, con la humanidad. Queridos hermanos, esto nos debe de ayudar a nosotros hoy, a todos, especialmente en esta festividad, ¿verdad? Que estamos en esta mañana, pues, y todo el día en la celebración de la siempre Virgen María, ¿verdad? En esa evocación, la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Cada uno de nosotros pues debemos de meditar, de pensar ese dogma de la Inmaculada Concepción. Reflexionemos las últimas palabras. Expresamos con todo nuestro ser la alegría de habernos encontrado con Cristo y su salvación. Oremos. Señor, gracias por darnos a María como madre y modelo de nuestra vida. Contemplar su gozo, su actitud de acogida, aceptación, su humildad, nos motivan a exclamar con gozo: hemos aquí, Señor, que se haga según tu palabra. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Deseo a ustedes un buen día lleno de felicidad, de alegría, de gozo, en este día tan especial para la Iglesia Universal. Que Santa María Virgen, la Inmaculada Concepción de María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Buen día a todos. Su párroco, Padre Joaquín Alonso Álvarez, cura párroco de esta parroquia Cristo Salvador. Pasen pues un buen día a todos en este día 8 de diciembre. Mi alma glorifica al Señor.
derribó